Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Soy Malinale Solís y siempre es un placer recibirte. Hacemos cultura juntos y hacemos cultura para todos a través del patrocinio de Rincón Bistro, Restaurante La Viquina y Espacio Educativo y Cultural SER. Hoy el piano, la música están de fiesta porque recibimos a una pianista concertista que es de Jalapa, que evidentemente este programa se transmite también para televisión veracruzana. Así que nos sentimos como en casa con ella, una gran representante joven de la música y mujer. Argentina Durán, bienvenida esta noche a La Danza de la Vida. Hola Malinale, qué gusto y saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. El gusto siempre es nuestro y recibir música, recibir danza, recibir ópera, definitivamente nos llena el corazón, no solamente porque crecimos en ello, sino porque disfrutamos de muchas de tus presentaciones. Pero primero quiero irme por Jalapa, por Veracruz, por nuestro querido México. ¿Qué es y qué significa Veracruz para Argentina, Durán? Wow, qué bonita pregunta. Bueno, yo soy de Jalapa, Veracruz, y para mí Jalapa es mi hogar. Ha sido mi familia, mis amigos, algo muy especial para mí. Y bueno, ahí es cuando comencé mi carrera. Inicié muy pequeña, a los 7 años, en el Centro de Iniciación Musical Infantil, y después tuve la oportunidad de ser solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa cuando apenas tenía 11 años. Entonces, para mí representó pues el amor a la música, el conocimiento de lo que es este arte tan hermoso y que requiere tantas horas de estudio, tanto esfuerzo. Y ahí es donde terminé mi licenciatura en Jalapa. Entonces, para mí es el inicio de todo. Uno cuando piensa en Jalapa, cuando piensa en Veracruz, definitivamente piensa en estos sones, en las arpas, en las marimbas y tan solo si cerrara los ojos un momento ya se siente esta calidez. ¿Qué tanto consideras Argentina que en el extranjero has tocado en varias orquestas en México, en los más grandes escenarios, Sala Nezahualcóyotl, el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Orquesta Sinfónica de Minería? Eh, que es valorado el arte mexicano en el extranjero. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Wow, qué buena pregunta. La verdad es que mi primer viaje al extranjero llevé música mexicana. De hecho, cuando llegué a Chicago para estudiar con el maestro Jorge Osorio, un gran pianista mexicano, mi proyecto de beca del FONCA era precisamente la difusión de compositores mexicanos y de su música. Y después de esto tuve la oportunidad de llevarlo a Bakú, Azerbaiyán, que pues celebraba los 100 años de la República de Azerbaiyán. Es un Sí. país que está ahí en Euroasia, por ahí entre Asia y entre Europa. Entonces, pues es una cultura muy diferente y yo quise llevarles esta música de compositores mexicanos, de Manuel M. Ponce, de Ricardo Castro, de Ernesto Elordu y Felipe Villanueva, que son como muy representativos, sobre todo de nuestro romanticismo musical y nacionalismo, ¿no? Pero pues la verdad es que ellos lo tomaron muy bien, muy emocionados, les gustó mucho y querían saber más de la música. Y eso para mí pues fue un gran logro porque pues precisamente me llevaba a la embajada mexicana a este evento que hizo para todas las embajadas del mundo que estaban ahí reunidas. Y pues fue un evento bastante grande donde pues ellos tuvieron la oportunidad de conocer de nuestra cultura y yo también tuve la oportunidad de conocer más de su cultura. Hace poco también tuve la oportunidad de presentarme en Dubái con María Catzaraba y también llevamos música mexicana junto con ella y también yo llevé algunas obras de piano solo de compositores mexicanos en la Expo Dubái que íbamos representando al pabellón de México en esta área de cultura. Y pues también, o sea, les gustó mucho esta música que al final de cuentas, pues está a la par, ¿no? De los compositores europeos. Pues definitivamente María Catzaraba es pregunta obligada porque tenemos que confesar que nuestro acercamiento surgió precisamente de esta expo. Yo recuerdo haberte escuchado tocar, ya sabes, en estas mini publicaciones que iban haciendo y como hormiguita iba siguiendo qué hacían.
Y la primera vez que escuché a María, era una cosa llorar y llorar. Y yo digo, bueno, ¿qué me está pasando? Estoy demasiado sensible, no sé. Y después escuché tocar a ti, obviamente en el acompañamiento, pero la verdad es que de primera instancia escuché a María y después como escuché a las dos. Eh, ¿Qué significa Argentina estar con esa potencia de voz? No tengo el gusto de conocer a María tan de cerca, sin embargo, puedo decirte que tampoco la siento muy distante. O sea, hay un como cuando te conoces a alguien, pero no lo conoces, pero así es. Eh, Claro. con esa potencia, con esa personalidad y como con esa genuinidad que te hace que digas, aquí hay algo diferente. Sí, realmente yo a María la conocía desde muy pequeña, la veía en la tele y ya veía que ella ya estaba en la escena musical. Y de repente un día ella me escribió a mis redes sociales, ahí en Instagram, me mandó un mensaje y pues me invitó a colaborar con ella y nuestro primer concierto fue en el consulado mexicano en Fresno, California. Un día me dijo, ¿quieres venir a acompañarme en un concierto? Y yo dije, claro. Y además me dijo, vas a compartir programa, medio programa será de piano solo, ¿no? Y entonces Maravillosa. fue cuando la conocí en este evento, que pues tuvimos esta conexión, porque es difícil a veces como lograr esta conexión con otro músico, pero ella y yo enseguida compaginamos y hubo esta transmisión, ¿no? De que ella me decía algo con el pensamiento, que quería tal intensidad o no sé, algún retardando, y yo lo iba sintiendo en la música, ¿no? Entonces fue una pues compaginación muy bonita entre ella y yo. Sí, Tanto le gustó que después nos fuimos juntas a Dubái y de por ahí ahí. esperamos que haya otros proyectos, pero realmente sí fue una experiencia muy grata conocerla porque es una gran artista y además le gusta mucho apoyar a mujeres mexicanas, que pues también hay pocas mujeres pianistas mexicanas, cada vez está habiendo más, pero bueno, realmente sí, pues es una persona que le gusta mucho ayudar y hacer música y disfruté mucho esta experiencia y he aprendido mucho también acerca del canto también. Hablamos de Dubái, Argentina, y tu historia, investigando, estudiando, escuchando, viéndote también en TikTok, sí, ¿por qué no? Eh, el camino no ha sido ni fácil ni cómodo, pero sí brillante al final del día en las diferentes etapas, lo cual hace que me conmueva de alguna manera ante ciertas circunstancias cuando a veces se anda en el camión, cuando a veces se duerme en un colchón, cuando a veces dices, es que este porcentaje de beca solo me alcanza para vivir escasos meses, si no es que menos. Y llegas a Dubái, a Dubái viniendo de una docente como Trinidad Sachis, y y entonces ese maestro mexicano es de donde emerges y donde llegas hasta allá. ¿Qué significa en el mundo personal de Argentina Durán, Trinidad Sachis? Wow, Trinidad Sánchez es mi mamá musical, la que me dio todas las bases, toda la enseñanza para poder llegar a donde estoy y sobre todo una gran maestra espiritual, porque la música va mucho más allá de una técnica correcta o de tocar las notas correctas. Es una filosofía de vida. El arte, el concertismo, todo esto requiere un nivel de espiritualidad bastante alto para cumplir con las expectativas tan altas que la misma música nos exige. Entonces, para mí ha sido esta enseñanza desde pequeña muy dura, bastante dura. Tuve una escuela, no te voy a mentir, donde me regañaban mucho, me exigían mucho y tenía que estudiar mínimo 7 horas diarias a más, todo lo que pudiera. Entonces, esto fue lo que realmente me ayudó a avanzar y también a comprender muchas más cosas de la vida. Eh, realmente el hecho de tener esta disciplina de estudio, de cada día estar mejorando algo, buscando mejorar y no desanimarse,
también fue lo que me ayudó precisamente a superar estos obstáculos que he tenido de empezar desde cero, ¿no? Esta perseverancia que he venido llevando, que me ha llevado hasta donde estoy, que ahora es la Orquesta Sinfónica Nacional de México, que toca en el máximo recinto cultural del país, que para mí es un sueño hecho realidad, es un gran honor, un gran orgullo, y sobre todo es algo para mí donde puedo decir, he logrado mis sueños y he logrado trascender en lo que yo quería, sobre todo a través del esfuerzo y de la perseverancia, ¿no? Cosas que, pues, para algunas personas tal vez que no nacemos con todos los recursos, puede llegar a ser bastante lejano o bastante difícil. Sí, lo palpamos en tu historia, lo platicaba en la mañana con la maestra María Catzaraba precisamente. Decía su historia me toca, no todas las historias son iguales, cada historia tiene su singularidad, pero uno reconoce cuando viene esta continuo estar en esa búsqueda hasta que llega el momento justo, el momento exacto. ¿Cuándo fue el momento justo y exacto que te hizo pasar de ir en el camión a lo mejor al costado de Bellas Artes a estar dentro de Bellas Artes? Sí, realmente creo que en ese momento no lo percibía tal vez como un obstáculo o algo difícil, sino como algo que debía de hacerse. Era algo que yo sabía que tenía que hacer para poder lograr mis sueños y era madrugar, irme tempranísimo en el camión, no tener pues un lugar donde quedarme. Afortunadamente había unas personas que me dejaban quedarme en su hogar y me prestaban un colchón que tenían ahí pues en el piso y pues realmente era algo que yo aprecié mucho, fue un gesto que hasta la fecha agradezco porque las personas más humildes te pueden enseñar las cosas más grandes de la vida, que es la generosidad, por ejemplo. Entonces, surge estas audiciones donde yo estaba un poco desanimada porque no había podido terminar mis estudios de maestría en Chicago College of Performing Arts debido a la cantidad muy alta que requería de dinero, que eran $49,000 anuales por 2 años y medio, que era bastante, aún con becas, con beca FONCA, CONACYT y la misma beca de la Universidad de Roosevelt, era un poco bastante caro. Entonces, realmente cuando llego aquí, llegué con la idea de refinanciarme y poder terminar mis estudios en algún momento, pero mi sueño siempre había querido ser maestra en una licenciatura, o sea, ser profesora. Quería mi maestría para ser maestra en una licenciatura. Y coincidentemente se abrieron estas audiciones en la Facultad de Música de la UNAM, donde entré a dar clase y fui la maestra más joven en dar clase a nivel licenciatura y para mí pues era un gran logro. Entonces empecé a seguir preparándome, empecé a tener conciertos aquí en la Ciudad de México y luego entré a trabajar al Conservatorio Nacional de Música, donde se abre también la maestría en interpretación de música clásica mexicana. Y es donde dije, bueno, esta es una oportunidad para poder terminar mis estudios aquí en la ciudad y después irme a estudiar algún otro estudio de posgrado. Entonces se abre coincidentemente la maestría y puedo trabajar y estudiar, lo cual no fue nada fácil porque requería muchas horas de esfuerzo, de estudio y pues trabajar y estudiar es bastante difícil. Entonces eran vueltas que yo daba desde Polanco, que está lejísimos, hasta el sur de la ciudad, ¿no? Que está la Facultad de Música. Se volvió bastante pesado para mí y estaba siempre deseando que surgiera algún otro trabajo que me pudiera dar una mayor comodidad y una mayor estabilidad económica. Entonces salió la audición para ser pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional y es cuando dije, esta es mi oportunidad. Entonces le hablé a una persona que conocía de ahí, le pregunté si ya tenían a alguien en la orquesta que estuviera tocando con ellos y me dijeron que no, que la audición se hacía a cortina cerrada, es decir, que no veían quién estaba detrás. Y yo pensé que si tenía una oportunidad de tocar excelente, sin errores, perfecto, que les encantara, esa oportunidad la iba a aprovechar al máximo. Entonces me preparé yo sola. Ya para entonces ya no estaba con profesor de piano, entonces me preparé sola para la audición y fue así que gané la primera audición. Bueno, gané 2 audiciones ahí en la orquesta y realmente pues ha sido una experiencia también enriquecedora
de gran aprendizaje y donde he podido terminar mi formación musical. Bueno, nunca se termina aquí, ¿verdad? Se puede seguir Creo que avanzando, hay varios pero puntos muy interesantes en lo que estás diciendo, Argentina, porque para empezar llegar a dar clases a temprana edad y que te vean con seriedad ya es un asunto. Ya es un asunto, ¿no? Que uno va caminando, a lo mejor vas con mucha seguridad, aprietas los libros y dices, yo aquí voy, pero no es cosa sencilla, ¿no? Porque hay gente que se ve mayor, que se dice que tiene más experiencia, o sea, de entrada ya ahí. Y luego, pues todo lo demás que estás comentando, al final del día, creo que hay un punto importantísimo. La música comienza probablemente aquí, pero si no está aquí claro, no acontece, ¿es correcto? totalmente. De hecho, una de las filosofías que me decía mi primera maestra es que la música debe estar primero en nuestra mente, que es donde nace, después tiene que pasar al corazón y al final va a pasar hacia nuestras manos. Y esto es la filosofía para todo, ¿no? Lo que hagamos en la vida, cualquier decisión que tomemos, siempre hay que pensarlo, sentirlo y hacerlo, ¿no? Pero para la música es realmente importante porque eso es lo que nos da la seguridad de hasta dónde, ¿no? El matiz de la tecla, hasta dónde va, qué es lo que vas a sentir o transmitir en esa obra. Entonces tiene que ir todo, ¿no? O sea, el pensamiento y el corazón, ¿no? Antes de hacer. Ya, muy bien. O sea que ya sea de aquí hacia allá o de allá hacia acá, entonces se tienen que conectar, si no, no acontece Exacto. prácticamente, ¿no? Ahora, Argentina, ¿en algún momento haces una maestría, como bien lo mencionaste, en música clásica mexicana? No sé si dije bien la denominación. Sí, Y es bien interesante porque esto es cultura para todos, no es una cultura exclusiva, ni es un programa con el término tan refinado que el que esté enfrente no lo pueda sentir. Hay veces que es mejor otra escala para que entonces eso después evolucione y es la filosofía del programa. Entonces, cuando hablamos de música mexicana, y música clásica mexicana puede parecer una pregunta obvia, pero mejor hacerla. ¿Cuál es la diferencia? claro. Y sí, es diferente, muy diferente. Y de hecho, igual en Bakú me hicieron esta misma pregunta. La música mexicana, finalmente la definición es lo que pertenece a los archivos que están en pertenecientes a nuestro país. O sea, no importa si, por ejemplo, el compositor era venezolano o español o argentino, siempre y cuando esté dentro de los archivos mexicanos será música mexicana, ¿no? Ahora, esto en cuanto a la música clásica mexicana, pues nos referimos a la música, digamos, académica, ¿no? Todo lo que viene desde la música de los criollos, de eclesiástica, y que empieza a transformarse, evolucionar en el romanticismo y todos estos compositores que mencionaba antes, hasta la actualidad. Digamos que la música clásica es todo, específicamente la música académica, o sea, toda la que viene de España prácticamente, ¿no? Que es de donde entra aquí a México. Y diría música mexicana en general es todo lo que esté dentro de la propiedad de México. O sea, no importa el género, no importa la nacionalidad del autor, siempre y cuando nos pertenezca a nosotros como nación. ¿Cuál es tu compositor clásico mexicano? Bueno, tengo muchos, la verdad, pero creo que Ponce y Ricardo Castro para mí son los más grandes exponentes que tenemos. Y bueno, considero que en la actualidad contemporáneos, bueno, está Arturo Márquez, que es un gran compositor. Ahora un poco he estado adentrándome en la música de Gabriela Ortiz, tocando precisamente en las orquestas con minería, con sinfónica. Me parece una gran compositora. Y bueno, no me quiero dejar fuera, yo también compongo. Y la verdad es que no me dedico al 100 a esto, pero sí lo hago cuando puedo. Y pues creo que de todos los compositores mexicanos nosotros podemos aprender y sacar cosas buenas y cada uno tiene algo diferente que aportar. Pero sí, a mí me encanta Ponce y Ricardo Castro, no te mentiré.
Además de que sin ellos no estaríamos aquí, ¿no? No estaría estas grandes posibilidades porque son los pioneros los que abren la puerta, digamos, a la internacionalización casi que con las manos arriba y sin nada, pero que 100 años después hacen posible que muchos mexicanos puedan, digamos, tener el pase más ligerito, no solamente a nivel composición, sino a nivel historia. Eh, pues son referentes. Y ahora que lo mencionas con Gabriela Ortiz, definitivamente la Orquesta Sinfónica de Minería, pues está trabajando mucho de su obra. Ahora acaban también de grabar con Arturo Márquez como compositor un álbum fantástico ahí con Pacho Flores. Y entonces es maravilloso. Yo lo escuché 3 veces seguidas, era una cosa alucinante. Esta parte tan importante del México que a veces un poquito se agacha, ¿no? Cuando que tendríamos mucho por qué mantenernos erguidos, sostenidos, no por competir, sino por compartir. Entonces, por eso lo retomo. Ahora Argentina, te dedicas a dar conciertos, eres concertista. No sé si es mucho valor de tu parte. Digo, eres mujer, pero al final del día, más allá del género, eres una concertista. ¿Cómo sobrevivir siendo concertista en la globalización actual? Por favor, es la pregunta del millón. Sí. Bueno, realmente no es cosa sencilla. Una de las cosas también por las que entré a Sinfónica Nacional precisamente fue para tener como esta estabilidad económica que me permitiera dedicarme a mis otros proyectos, que para mí ser concertista es lo que me llena, o sea, ver el escenario, dar las gracias, compartir una música hermosa y difícil, ¿no? Este reto que representa, ¿no? Porque realmente es un trabajo que hay que saber hacer y dedicarle mucho tiempo y muchas horas, pero creo que tal vez en unos países es más difícil que en otros vivir exclusivamente de esto. Sin embargo, a través de las redes sociales he podido expandirme en cierto modo hacia los jóvenes, sobre todo, son los que ¿Cómo que más... en cierto modo, Argentina, en un gran modo? En un gran modo. Ahorita ya somos más de 700,000 en las redes y pues he podido compartir con ellos el comunicar qué es la música, qué requiere un concierto, qué hay detrás de un concertista, qué es lo que representa el compartir música, por qué es importante para nuestra sociedad y por qué deberían de ir a un concierto. Entonces, esto me ha ayudado a llegar a ellos y sobre todo que en los conciertos que he tenido, de repente llegan muchos jóvenes en conciertos que a lo mejor normalmente no se llenarían tanto. De repente tengo una fila enorme de jóvenes que están haciendo por 2 horas fila para escucharme, para saludarme al final de un concierto, para tomarse una foto y platicar conmigo. Y realmente ha sido esto a través del comunicarles lo que el arte representa y lo que hay detrás de un concertista, porque siempre hay un estigma de que el concertista debe de ser una persona mayor, con muchas canas y pues que a lo mejor es un poco aburrido, ¿no? Y realmente la música va mucho más allá de eso, va mucho más hacia nuestros sentidos, hacia nuestro espíritu y nos puede transformar. El escuchar música es lo que, pues creo que nunca podríamos vivir sin escuchar música, es parte de lo que somos, es parte de nuestra vida, pero el hecho de comunicarlo y hacerles ver a las personas lo importante que es, creo que ha sido un gran apoyo para mí, para tener como esta base de fans, por así decirlo, que siempre están yendo a mis conciertos, que me ayudan, que siempre están consumiendo lo que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces, para mí ha sido esta oportunidad de tomar, ¿no? Este campo que estaba demasiado abierto, donde no había nadie que lo estuviera haciendo. Entonces, ha sido una gran oportunidad, pero realmente sí es complicado todavía, creo, el, digamos, vivir exclusivamente de esto. Creo que es bastante matado, por así decirlo, pero con una base económica estable creo que se puede ir produciendo más, ¿no? Entonces,
para mí ha sido bastante bueno. Ahora, Argentina. Vamos a pensar así de bote pronto. Nosotros estamos también en medios, un TikTok, un trabajo requiere para empezar maquillarse y vestirse, de entrada básica, que lleva un tiempo, ¿no? Más aparte poner tu escenografía, generar tu material y vamos a poner al último la idea, que por supuesto son bastante creativas. Yo las he visto varias. De hecho, he hecho algunos de tus ejercicios para fortalecer mis dedos. El punto es que eso conlleva un tiempo, o sea, ese contenido, aunque lo ve uno en un TikTok, genera un tiempo. ¿Cómo es? Vamos a pensar que ahorita fueras a hacer un contenido X, el que tú quieras. ¿Cómo surge la idea y cómo construyes para llegar ahí? Claro. Primero veo qué es lo que hace falta en general que las personas les gustaría saber, ¿no? Porque a las personas les gusta saber, les gusta conocer y siempre pienso en darles algo que sea útil para ellos, no en algo que venga del ego. Creo que eso es muy importante en las redes, el pensar en darles, en dar simplemente, ¿no? Entonces, a partir de esto, sí, obviamente tengo que producirme, peinarme, maquillarme y eso lleva tiempo. Definitivamente. Escoger el set, la iluminación, el escoger, por ejemplo, si voy a hacer un cover, la música que más me han pedido y lo que yo quiera hacer también. Si voy a enseñarles cómo hacer, o sea, les voy a enseñar cómo tocar el piano, ¿no? Les voy a hacer un tutorial. Entonces, realmente pienso en esto, en qué es lo que ellos necesitan, qué les podría servir y que sea algo muy accesible, muy fácil de entender. Eh, Después de que ya tengo, digamos, el video hecho, pienso en qué letra ponerle, que sea fácil la lectura para que se quede más en el cerebro y sea más entendible. Y también algunas veces no tengo tiempo de hacer videos, pero tengo conciertos. Entonces voy grabando lo que voy haciendo. Voy grabando, por ejemplo, a dónde me van a hospedar, a dónde voy a tocar, qué es lo que voy a comer, qué es lo que estoy haciendo en ese si día. Si vas a conducir en Dubái o no. Exacto. Me tocó conducir en Dubái. Un taxista pakistaní me raptó por ahí. Sí, por ahí lo vimos y estuvo muy simpático. Vamos a pensar que tienes que hacer un TikTok. ¿Qué tiempo te lleva construir esa idea? Muchas veces me lleva semanas y algunas otras veces lo hago en 10 minutos, dependiendo lo que esté haciendo en ese día y el tipo de videos que tenga y de conciertos también. Creo que es más difícil cuando no tengo tal vez un concierto en ese día porque tengo que pensar más en qué hacer. Pero definitivamente sí se debe de pensar y hay estrategias de marketing y todo esto que he venido aprendiendo ya en la marcha, porque ya tenía muchos seguidores cuando empecé a aprender cómo hacer las cosas. Sí. Ahora, la personalidad argentina, dentro del repertorio, dentro de la danza, dentro de toda esta parte escénica, la personalidad influye muchísimo. ¿Sí? Yo puedo ser mucho más una Kitri que probablemente una bella durmiente, ¿no? Si tuviera que ser bella durmiente me costaría trabajo hacerme hasta el churrito, ¿me explico? Y dentro de eso, tú cuando estás en TikTok, cuando estás generando tus contenidos, y menciono esto porque a mí me parecen bastante educativos, no es solamente este TikTok, digamos, relativo a lo inmediato, sino que tienen contenido, tienen algo útil. ¿Me explico? No es nada más consumir por consumirse, así le vamos a llamar. La personalidad, la forma de vestir, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que el concepto está todo de negro o toda ella de negro, y si se puede el chongo, el cabello recogido. A ti te vemos un poquito así como estas pianistas rusas, ¿sabes? Que son como, pues yo alguna vez he coincidido y el cabello largo y el vestido llamativo y en México de alguna manera piensas en una forma de innovar también, ¿no? Yo veía algunas de tus fotos y decía, mira, qué bonitos vestidos, yo quiero uno igual, por favor. Esto es así tu personalidad independientemente de que forme parte de tu contenido. Claro, y qué interesante que lo menciones porque justamente a mí me inspiró mucho Aida Garifulina, esta cantante rusa, también Katia Muniatishvili y estas pianistas que usan vestidos glamurosos, pero la verdad es que siempre desde pequeña nunca fui a un concierto con el mismo vestido porque mi mamá siempre decía,
te voy a comprar un vestidito nuevo para tu concierto. Entonces siempre me enseñó a, pues esta parte, digamos, de la presentación, que es muy importante para un artista y definitivamente sí ha sido parte de mí desde pequeña, pero ahora me gusta todavía un poquito más hacer uso de eso porque también es importante cuidar la imagen. Creo que es también por respeto a las personas que te ven, pero sobre todo que tú te sientas cómodo, claro, sin que cause distracción de lo verdaderamente importante que es la música y el trabajo que uno está Ese haciendo. vestido rojo a mí me distrajo terriblemente. Me considero muy distraída. Qué hermosura de vestuario. Pues le deseamos suerte al que pueda ser el novio, porque pues va a tener que poder sostener toda aquella belleza de vestuario. Que no me esté escuchando, espero. Sí, porque una gran parte del pago se va a los vestidos. Sí, algo podría pasar por ahí. La perfección. Eh, Dentro de mi campo específico como arte, es una búsqueda diaria y cuando el brazo está bien puede que la cabeza no lo esté y cuando no es la corriente. Y siempre está uno buscando. Yo ahora te comentaría un poco más adelante, después de tu respuesta, cómo es mi percepción. ¿Hasta dónde la perfección y cuándo es perfecto y cuándo lo perfecto deja de ser importante? Claro, en nuestro arte se valora muchísimo el no cometer errores, el que todo sea, digamos, de una manera correcta. Y esto viene desde mucho tiempo atrás, desde la historia, ¿no? Entonces, considero que el arte va mucho más allá de la perfección. Claro que es importante, sin embargo, el arte es belleza y la belleza no tiene que ser perfecta, porque el arte en sí es lo que vamos a transmitir, es lo que hay en nuestro interior. Y al final de cuentas, somos humanos y siempre vamos a cometer errores, queramos o no queramos, es muy difícil ser perfectos. Sin embargo, lo más importante es lo que decimos, lo que hablamos a través de la música y transmitir esa belleza que es el arte, que es muchísimo más allá, más trascendente que algo que salga perfecto. Tienes interpretación y tienes técnica. Uf, ¿no? Porque dices tú, bueno, no hay que, debe ser lo más limpio posible, no errores, y entonces hay una especie de tensión y distensión, y a lo mejor andas como entre los dos hilitos. ¿Cómo lo maneja Argentina Durán? Claro. Bueno, hay una pianista que se llama María Joao Pires que dice que la técnica no existe. Y es que se refiere a que la técnica, y ya a la hora de estar interpretando, la técnica toma un segundo plano, porque yo lo veo así, es como entre más conocimiento tengamos, vamos a tener una gama más amplia de pinceles con los cuales pintar nuestro cuadro. Es decir, si en algún momento yo quiero un sonido que sea muy suave, yo sé exactamente qué movimiento voy a ocupar, ¿no? Ahora, si quiero tocar un pasaje muy complicado, evidentemente necesito tener una gran preparación técnica, fortaleza mis músculos para poder interpretarlo, ¿no? Para poder tocar las notas correctas. Ahora, interpretarlo es diferente porque debemos de pensar mucho más allá de lo que representa ese pasaje difícil dentro de una obra, dentro de un contexto. Sí. Entonces, considero que sin técnica sería imposible interpretar o bastante difícil. Entonces, siempre hay que tener el mayor conocimiento técnico para de aquí partir a lo que sigue, que es la interpretación. Por eso es que tenemos que estudiar escalas, estudiar arpegios, fortalecer nuestros músculos para poder superar esta parte que es lo inicial y que es, no por ser inicial quiere decir que sea sencillo, ¿verdad? Es una parte bastante difícil el superar todos estos retos complejos, ¿no? De la técnica para poder trascender más allá en una interpretación. Entonces, no solo hay que tener esta técnica, sino hay que tener conocimiento histórico, conocimiento analítico, de composición, de armonía, de contrapunto, todo esto que nos enseñan en la escuela, que muchas veces
nos dan los elementos, pero a veces no sabemos cómo compaginarlo todo para crear una buena interpretación. En mi caso, me he aprendido esto con el paso del tiempo y también con mi formación en la Sinfónica Nacional porque he podido comprender otros instrumentos, cómo interpretan ellos, cómo crean estas frases o estos colores y al conocer otros instrumentos puedo trasladarlos al piano y ahora con el conocimiento técnico que ya tengo, poder pintar esos colores. Qué bonito lo que acabas de decir, porque además estamos hablando de una cuestión totalmente invisible, ¿no? O sea, parte a un órgano totalmente, no hay manera de que yo agarre tu música propiamente, ¿no? Como en la danza, ¿no? Me toman de la cintura, aquí es totalmente no táctil y curiosamente con la parte del cuerpo más táctil, que cosa opuesta, pero al mismo tiempo se suman. Tienes un gran maestro dentro de tu historia musical que todo México reconocemos, que las generaciones, quizá no tan jóvenes, han sido fieles seguidoras y ahora continúa hacia estas nuevas generaciones, Jorge Federico Osorio. ¿Qué trae a tu vida Jorge Federico Osorio? ¿Y qué cosa dices, este punto del maestro va conmigo por siempre y para siempre? Wow. Realmente fue una experiencia muy especial y mágica para mí el poder estudiar con él en Chicago, porque ciertamente cuando él me escuchó por primera vez fue en Monterrey. Tuve la oportunidad de tomar masterclasses con él y aprendí mucho. A él le gustó mucho y fue cuando me aceptó como alumna y pude ir a estudiar con él en Chicago. Pero ya estar ahí, ver la ciudad tan hermosa y los salones con dos pianos Steinway bellísimos de cola, él tocando aquí a mi lado, diciéndome, tiene que sonar así, ¿no? Ese toque que viene, siempre tuve una maestra mujer, pero cuando llego con él es otra formación y la verdad es que es diferente tomar clase con un hombre. Entonces, el sonido que él tenía, creo que es lo que más me va a quedar, ese toque, digamos, ¿cómo explicarlo? Es un poco más varonil, por así decirlo, un poco más con fuerza. Son cosas muy difíciles de explicar, pero es que se sienten a la hora de tocar la música. Entonces, ese toque que tiene él, la verdad es que lo voy a recordar por siempre. Y también el cómo estudiar, él también me enseñó mucho a leer a primera vista y ahí desarrollé mucho esta parte que ahora he ocupado muchísimo en mis conciertos incluso, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy especial esta parte de este conocimiento. También nos hacía preguntas de historia, a veces nos hacía exámenes y ahí cómo sufríamos. Me ayudó a superar mis límites porque yo decía, él me preguntaba, ¿en cuánto tiempo tienes lista una obra? Y yo decía, bueno, 3 meses. Y él decía, no, Argentina, en 3 meses no es posible, tienes que tener la lista en un mes. Y yo decía, no, es algo súper difícil que jamás voy a poder hacer. Pero cuando él me lo decía, yo trataba de hacer más de lo que él me pedía, ¿no? Si él me pedía un estudio de Chopin cada semana, de memoria y a tiempo, pues yo trataba de llevarle más trabajo que eso. Y al final me di cuenta que sí pude hacer lo que él me pedía y que pude superar estos límites mentales y pude montar obras en una semana, e incluso mucho menos tiempo de lo que él me había dicho, lo cual para mí fue una gran enseñanza también de vida, ¿no? Porque siempre nosotros pensamos que tal vez nos va a costar más trabajo, pero si nos enfocamos en lograr lo que queremos, en esa meta en específico, podemos irnos superando cada vez y hacerlo en menos tiempo o hacerlo con un mayor nivel. Eso es, creo, lo más importante. Pues la filosofía musical encaja con la filosofía de vida. O sea, tu historia encaja perfectamente con lo que nos acabas de contar, al punto que podríamos decir que se empatan, se fusionan y estás hoy donde estás. Sí. ¿Qué tan importante es como concertista ser versátil? Y me refiero no a la versatilidad de una obra, sino a la versatilidad del ritmo en el que se vive actualmente y a la versatilidad
de incluso atreverse a hacer cosas que no sabes qué pasará, si tendrá o no éxito. Sí, bueno, realmente cuando llegué a la Ciudad de México empecé a hacer algo que nunca creí que haría, que fue tocar en musicales, ¿no? Por ejemplo, el meterme más a esta área un poco más popular. Incluso mi primer trabajo fue como acompañante de danza. Y todo esto, esta apertura que tuve, me ayudó mucho a aprender cómo va la escena conectada con con la música, cómo va el movimiento precisamente conectado con la música, cómo hacen los bailarines de ballet una pausa, no sé cómo le llaman, activa, una pausa activa, ¿no? Que esto también lo tiene la música, ¿no? Que es cuando hay silencios y realmente algo está pasando ahí, o es una cuestión de escenografía o de que un actor tiene una parte bastante dramática y la música tiene que ir acorde a esto. Entonces me ayudó a entender mucho mejor la música, y para qué fue creada realmente la música, ¿no? La música fue creada para disfrutarse, para bailar, para cantar. Entonces, todo esto es lo que me ha ayudado muchísimo a entender obras más complejas como de Mozart o de Beethoven o de Chopin o de Tchaikovsky, en un ambiente donde pues tuve que adaptarme a la situación, ¿no? Que tenía que vivir para poder dedicarme al concertismo, ¿no? Sí. Y en este aspecto, la vida en Ciudad de México es bastante rápida. Tenemos que ir rápido porque las distancias son muy grandes, porque aquí es otro modo de vida diferente al que llevaba en Jalapa. La verdad es que aquí me dan poco tiempo de hacer cosas, pero la verdad es que creo que también es necesario en el ambiente actual en el que vivimos, en nuestra época. Por ejemplo, el abrirme a las redes sociales, eso me ha traído muchos más conciertos, más exposición y difusión también de mi trabajo, de lo que estoy haciendo y más invitaciones. Entonces creo que mientras nosotros nos abramos más y aprendamos de todo, tomemos todo lo bueno de lo que nos rodea, eso nos va a ayudar a crecer y también valorar qué es lo que vale la pena, qué es lo que tal vez es una pérdida de tiempo y qué es lo que realmente nos va a ayudar a trascender y a seguir creciendo en lo que hacemos. Y luego de esas pequeñas experiencias sale unas cosas increíbles y suman muchísimo. Ahora has estado hombro a hombro, espalda a espalda recientemente con Rashid Bernal, un concertista también al que queremos mucho y que hemos tenido en el programa. ¿Cómo ha estado Guadalajara? ¿Cómo les ha ido en esta reciente presentación? Ay, muchas gracias. Pues fuimos a Toluca y realmente fue una coincidencia porque yo había sido invitada a este festival a dar masterclasses en el Conservatorio de Toluca y a tocar un concierto y estuve buscando quién me acompañara y le hablé a Rashid y resulta que acababa de tocar ese concierto hace 2 semanas y dije, vamos, acompáñame, hay que tocar juntos. Y fue así que se animó a acompañarme y montamos el repertorio como en 2 ensayos, pero la verdad es que con un artista de ese nivel realmente es algo muy sencillo hacer música. Ha sido, perdón, no quiero ofender a ningún otro, pero ha sido uno de mis mejores dúos, el que he tenido con Rachid, y espero que en algún momento podamos seguir tocando juntos. De hecho, les gustó mucho nuestro dúo ahí y nos volvieron a hacer una invitación para dar un concierto de música mexicana más adelante. Entonces, pues fue todo un éxito y sobre todo el hacer música con él, híjole, fue la verdad una gran experiencia porque pues es un gran músico. Así es, lo son los dos y nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Entonces, Rashid, yo tenía no sé por qué en mi mente Guadalajara. Rashid Él estuvo en andaba con... Guadalajara. Sí, Ya, exacto. ya, ya. Ok. Ahora viene una presentación próximamente el 18 de agosto, ¿sí? En el Sí. Lunario. A ver, compártenos porque en la versatilidad que te vamos viendo caracteriza, es una invitación para el público. Y claro que sí. Ahora voy a estar como invitada especial en un concierto de jazz con un toque de clásico y el toque de clásico, bueno, aquí lo voy a poner yo. Entonces vamos a tocar la Rhapsody in Blue de Gershwin con una big band, que es precisamente para alientos que se escribe esta obra.
pero con arreglos diferentes, un poco más jazzísticos, lo cual es muy interesante. Y voy a hacer algunas fusiones de repente con algún nocturno de Chopin que se transforma en otra obra diferente. Y bueno, vamos a estar en el Lunario el 18 de agosto a las 8:30. También voy a estar la siguiente semana, el 8 de agosto, el 11 de agosto, en Ciudad Guzmán, tocando el concierto en re menor de Mozart. También voy a estar ahora en Texcoco dando masterclasses en el Centro Cultural Mexiquense, allá, y también en concierto el 5. Hay muchos proyectos que les quisiera comentar, pero son demasiados, entonces los invito mucho a que me sigan en mis redes sociales, que estoy como Argentina Durán Pianista en Facebook, TikTok e Instagram, y ahí voy publicando todos los conciertos que voy teniendo, toda esta actividad que pues ha venido a mi vida. La verdad es que es muy grato porque además también comparto este tipo de contenido que estuvimos platicando acerca de lo que hay más allá de la música. Y bueno, pues espero que me puedan seguir y ahí van a estar todas las invitaciones a futuros conciertos. Han estado apareciendo a lo largo del programa todas las redes sociales de Argentina. Está esta una clara invitación a acceder a la música de una manera precisamente más accesible, valga la redundancia, pero sobre todo darnos esta oportunidad de acercarnos a esta maravillosa concertista argentina Durán, a la cual, pues bueno, como tiene muchos eventos a los cuales nos va a invitar, la vamos a tener más adelante, seguramente nuevamente. La pueden seguir en sus redes, pero sobre todo el hecho de poder y palpar la genuinidad de su hacer musical. Creo que esta sería la parte más importante y con ello conlleva redes y conlleva vestidos y conlleva elegancia y conlleva pensar en dar, porque es difícil a veces dar y en una temprana edad es todavía más difícil. Y en los artistas, lo tenemos que decir, luego el ego es más grande que el piano en sí. Entonces, básicamente, pues muy completo y muy accesible. Argentina, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros, pero pues bueno, como toda pieza tiene que terminar, no acontece como que la música sigue ahí, 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 pero estaremos conectados a tu quehacer musical y a esta maravilloso compartir a través de redes. Muchísimas gracias a ti y la verdad muy contenta de poder compartir contigo lo que es la música y con una gran entrevistadora que bueno, obviamente se nota toda la cultura que hay detrás. Y pues muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Este es tu espacio, esta es la danza de la vida y también es espacio para ti que nos sigues y por ello queremos contagiarte esta noche con más música, con Argentina Durán. Vamos a escucharla. Hasta un próximo encuentro en la danza de la vida.